Piquitus, a la casa, que el especial de Halloween comience ya. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Canon y en el primer video de este especial de Halloween convertiré a un personaje de Disney en un monstruo. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Muy tarde! Y el personaje que escogí para esto es... Así es, voy a tomar este libro de colorear que conseguí de Cenicienta y usando uno de sus dibujos, la modificaré para que se vea escalofriante. Desafortunadamente no les voy a poder mostrar qué dibujo voy a tomar, al menos no por ahora, porque me tomó muy en serio esta advertencia que aparece detrás de la portada. También me gustaría aclarar que este desafío fue creado por el artista Jordan Persegati, cuyo canal está disponible en la descripción y al final de este video. Y es que su arte es tan... ¡No manches! ¡Dios mío! Me impresionó mucho la primera vez que lo vi, porque hace unos dibujos increíblemente perturbadores. Así que si van a ver su contenido, sí les garantizo que quedarán traumados de una manera u otra. Armar esta versión de Cenicienta, tuve que ver de nuevo las películas porque tenía muchas dudas sobre qué elementos incorporarle para que se viera inquietante. Así que, viendo la parte final de la tercera película, la construí como un monstruo que surgía de una calabaza podrida. Y en el transcurso de la segunda película tuve la idea de añadirle orcas de ratón detrás de la tierra, como para dar a entender que ella es la ama suprema que los puede controlar. Así como ese señor que salía de las chicas superpoderosas, que era el jefe de jefes de las cucarachas. Soy el jefe de jefes, señores. También usé como inspiración los videos de Jordan Persegati para hacer una lista de los elementos indispensables que necesita un personaje para dar miedo. Igual busqué imágenes dibujadas por Junjiito y algo que se me quedó mucho y que es un detalle a tomar en cuenta para hacer personajes perturbadores son las texturas. Se ponen principalmente en la piel, pero también pueden añadirse a los ojos, al cabello o al vestuario.
de pasar mi dibujo limpio en una hoja de acuarela que encontré por ahí arrumbada en una cajita de cartón, pasaré a pintarlo con mi set de lápices acuarelables, el cual justamente no usaba desde hace como 2 años, desde que hice el video de la niña calabaza. Si te gustaría darle un vistazo, puedes encontrarlo en las tarjetas. También usaré este marcador de miniatura que tengo desde hace como 1000 años y estos pinceles con depósito de agua que solo me costaron 70 pesos mexicanos. $4 millones. 3 son de punta redonda y los otros 3 son de punta plana. Por lo pronto solo me enfocaré en poner a prueba los pelitos y no tanto el depósito. Eso lo reservaré para un futuro video. Me encanta de los lápices acuarelables es que puedes pintar con una ejerción muy leve para que el color quede clarito y sin rayones, y luego ese color lo puedes difuminar fácilmente con agua. Me pareció algo muy satisfactorio. Ahora que quedaron listos los colores base, es hora de intensificarlos y tal vez modificarlos un poquito con estas acuarelas en formato pastilla.
Si les gustaría ver un futuro video donde les cuente más detalles sobre este material, pueden ponerlo en los comentarios. Daré una textura a la calabaza con mi pincel de tinta, que ya no tiene tinta, y repasaré las líneas con un marcador de doble punta. La punta gruesa será para las orillas y la punta delgada para los interiores. Hermosísima, así quedó mi versión de Cenicienta Monstruo. Espero que este video les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse a este canal para estar pendientes del siguiente video de este especial. Muchas gracias por ver, cuídense mucho y nos vemos en otro video. Bye.